Nos ponemos en contacto con Manuel Carballal, que se encuentra en La Coruña, y espero que esté contigo también Moisés Garrido, ¿no es así? Sí, esta noche, Rosa, tenemos a otro buen amigo al otro lado del hilo telefónico, otro investigador todoterreno que se ha ocupado de distintos aspectos de lo paranormal y otro exponente de esa generación joven de investigadores españoles que está curtiendo ya las suelas de los zapatos por toda la geografía española persiguiendo misterios. Estoy hablando de Moisés Garrido. Moisés, muy buenas noches. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Oye, yo sé que tú has tocado distintos aspectos del mundo del misterio, cosas relacionadas con la parapsicología, con el satanismo, con los ovnis, pero me gustaría que hoy nos centrásemos un poquito en un tema que se conoce un poco de lejos en el mundo habitual del misterio, porque quizás se ha limitado normalmente al mundo de la religión o de la mística. Estoy hablando de las apariciones marianas, ¿no? O de las pseudoapariciones marianas. Yo creo que tú te has recorrido, pues, si no todas, casi todas las apariciones y los puntos de aparición de Andalucía. Sí, por supuesto que sí. Y yo creo que, aunque, como tú bien dices, aparentemente es un tema que parece estar un poco al margen de lo nuestro, más ligado a la religión, pero la verdad es que el tema tiene interés, por lo menos el interés que nació en mí hacia la investigación de las apariciones marianas se lo debo a la parapsicología y al fenómeno ovni, porque tiene mucha conexión con estos dos temas. Bueno, claro, y cualquier sacerdote o cualquier religioso tradicional te preguntaría, bueno, ¿en qué demonios tienen que ver las apariciones marianas con la parapsicología o con los platillos volantes? Bastante, porque yo creo que lo que le da auge a las apariciones marianas, o por lo menos por lo que muchas personas se acercan hacia los enclaves aparicionistas, es porque aparentemente ocurren fenómenos que se catalogan allí como sobrenaturales y milagrosos. Y si se investiga profundamente nos damos cuenta que son muy similares a los que se dan en otros contextos, como el ufológico o el espiritista, por ejemplo. Y de ahí el interés que para un investigador de los fenómenos paranormales debe de tener la aparición mariana al margen de creencias y de ideología, simplemente para analizar si verdaderamente ocurren fenómenos que podríamos denominar como paranormales. ¿Y ocurren? Y ocurre, yo creo que sí, que a pesar de que, bueno, ya conocemos que existen muchos fraudes, montaje económico detrás de numerosos enclaves aparicionistas, pero creo que sí, en algunos de los que he estado he tenido ocasión de ver a diferentes videntes en éxtasis, en trance, y te quedas sorprendido cuando por su boca surgen mensajes que bueno, cuando después tienes ocasión de hablar con él, con algunos de estos videntes, descubres que no tiene la cultura suficiente como para inventarse algunos mensajes con un alto contenido teológico. Y bueno, después recorres estos enclaves y llegas a recoger numerosos fenómenos que coinciden en todos ellos y que, bueno, en parte eso le da seriedad a este tipo de manifestaciones pseudo-religiosas. Hablabas antes de que existen también fraudes, estafas, picaresca. ¿Te atreverías a dar ejemplos? Pues sí, yo me atrevería a dar ejemplos y en algunos casos lo he publicado. Para mí una de las apariciones fraudulentas y de las que ha tenido lugar últimamente, precisamente aquí en la provincia de Huelva, Gibraleón, ese tipo de manifestación pseudo-religiosa para mí es un fraude. Fraude, lo que habría que matizar, muchas personas consideran el fraude como algo consciente que se realiza intencionadamente. Hay fraudes inconscientes, involuntariamente, y que, bueno, hay mucho tipo de psicopatologías que pueden desencadenar fraude y que el propio vidente o pseudovidente cree que realmente está contactando con una entidad divina o sobrenatural, cuando realmente, si se analiza con rigor, descubres que es un fraude que inconscientemente él cree que está contactando cuando no. Realmente puede ser cualquier tipo de alucinación o ilusión óptica, como aquí tuve ocasión de ver el 13 de octubre del año 91, precisamente en esta aparición de Gibraleón, una supuesta danza del sol. Todo el mundo quedó convencido de que el sol lo había lanzado, y yo, que tuve la ocasión de estar presente en ese mismo momento, descubrí que no fue tal danza del sol y sí una ilusión catatímica, como se conoce en psiquiatría. La fuerte emotividad de la gente pues malinterpretó un fenómeno natural. Quizás que tú no tenías la suficiente fe, que es lo que nos suelen decir, ¿no?, en este tipo de lugares. Eso suelen decir, pero la verdad que yo también fui con las ganas de observar o de ser testigo de algún fenómeno anómalo. Y no solo yo, sino también otros testigos que no mostraron ningún fanatismo ni se dejaron llevar por la emoción del ambiente, también comprobaron y llegaron a la conclusión de que simplemente se
se trató de una capa de nubes que se desplazó delante del sol y el sol se podía observar a simple vista sin que hubiera ningún daño en la retina, y que bueno, la gente pensaron que era el sol el que se movía a gran velocidad por la bóveda celeste cuando realmente era una capa de nubes la que se desplazaba. O sea que podemos analizar profundamente estos temas, bueno, y podemos descubrir que muchos de estos fenómenos son naturales, normales, y no hay que recurrir a fenómenos del más allá o a explicaciones más o menos pseudo-religiosas. ¿Y qué pasa con las fotos y las filmaciones que se han tomado en estos lugares? Porque a veces salen cosas raras en las fotos, ¿no? Para mí es indiscutible la interconexión que existe entre las apariciones marianas y el fenómeno OVNI. Hace muy poquito tiempo, el pasado mes de diciembre, estuve en Pedrera, en Sevilla, donde también tienen lugar unas apariciones marianas desde el año 87. Y bueno, pues ahí recogí un montón de testimonios de personas que habían visto esferas luminosas, luces multicolores, que uno rápidamente, si no llega a ser por ese contexto religioso, lo enmarcaría rápidamente en algo relacionado con el fenómeno OVNI, por las descripciones, incluso por las entidades, tal y como algunos testigos dicen que la han visto. Lo que pasa es que en ese ambiente religioso la interpretan rápidamente como algo divino, sobrenatural, como una aparición mariana, aunque a veces los propios testigos se contradicen porque no se ve rasgo aparente que la identifiquen con la Virgen, con Jesús o con Fray Leopoldo, como algunos testigos me comentaron de algunas de las entidades que habían observado, pero que sí, por sus formas, características y las descripciones, encajan muy bien en lo que conocemos como fenómeno OVNI. De todas formas, Moisés, y por cierto tienes un nombre bíblico, tú y yo hemos discutido alguna vez sobre la posibilidad de existencia o no de algo trascendente o algo independiente del místico, del vidente, porque creo que he entendido siempre que incluso en los casos en que pudiésemos aceptar que hay una fenomenología paranormal o unos fenómenos auténticos, la respuesta, a tu juicio, podría encontrarse dentro de la parapsicología. Tampoco quiero sentar cátedra ante temas tan complejos. Efectivamente, yo considero que muchos de los fenómenos que hasta la actualidad creemos que puedan provenir del más allá pueden tener una explicación aquí, en nosotros mismos, en nuestras capacidades psíquicas, pero tampoco descarto la posibilidad de que existan a nivel y que hoy día la física cuántica, la física subatómica está descubriendo la existencia de otras dimensiones coexistentes con nuestra realidad física tridimensional, y que estos videntes, digamos los verdaderos videntes, que tengan una capacidad de acceso a esos otros niveles de conciencia y tengan experiencias que por supuesto ya ahí sí que serían paranormales, y que ellos, de acuerdo al contexto en el que se está desarrollando esa experiencia, la interpreten como algo religioso. Y es curioso la coincidencia, y para mí eso es fundamental para ver que estamos ante un fenómeno que coincide fuera de otro contexto, la relación con el fenómeno OVNI, por ejemplo, que te encuentras dentro de las apariciones marianas. De hecho, hace varios años, en el 87, cuando coincidieron aquí en Andalucía Occidental 3 apariciones, la de Repilado aquí en Huelva, la de Pedrera cuando se inició en Sevilla en el 87, y en el 86, un año anterior que se había iniciado la de Benalú de Sidonia en Cádiz, si tú coges un mapa descubres de que está dentro de un contexto ufológico importante. Está la Sierra Onubense, está el Aljarafe de Sevilla y está el Coto de Doñana de Cádiz, una zona conocida por todos los investigadores donde se han dado multitud de avistamientos de ovnis. Y ese es un dato curioso y a tener en cuenta en este tipo de fenomenología pseudo-religiosa, ¿no? La similitud. Tal vez muchas de estas apariciones marianas hayan tenido inicio, se hayan desarrollado a raíz de un encuentro cercano de ovni, lo cual no se puede negar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el ambiente religioso, las zonas rurales donde más o menos se desarrollan, pues interpretan de acuerdo a las propias creencias, ¿no? A ideologías del lugar. Y bueno, o sea, ya sabes que muchos autores han catalogado la aparición de Fátima como un encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Como en su día escribieron Joaquín Fernández y Fina de Armada, o Jacques Vallée también defendió la tesis de que Fátima se trató de un encuentro ovni. Exactamente. Y la verdad es que sería un tema ya para desarrollarlo específicamente, porque es tremendamente complejo y además, como todos los temas que tocan las creencias y la sensibilidad de las personas, es un tema en el que hay que ir con guante blanco, ¿no? Para no herir ninguna susceptibilidad. De hecho, esa es la actitud de la Iglesia frente a este fenómeno. De 21.000 apariciones que se dice que ha habido a lo largo de la historia, tan solo han sido reconocidas 10, últimamente con la de Finca Betania, creo recordar, ¿no? Sí. De Venezuela. Sí. Y no están reconocidas oficialmente. Yo he tenido ocasión de hablar con muchos sacerdotes de aquí de Huelva, incluso hace muy poco con don José María Rordán, el sacerdote jesuita, y
me comentó que están toleradas al culto, no es que estén reconocidas oficialmente. Y que no es dogma de fe el creer o no creer. El cristiano es libre de creer o no creer en las apariciones marianas, porque como ya se sabe, las revelaciones terminaron con la muerte del último apóstol, San Juan, y todo esto que ha habido desde entonces, que se conocen como apariciones privadas, se toma con mucho recelo, ¿no? Sí, no, y la verdad es que hay casos que son un vivo ejemplo de la relación entre las supuestas apariciones marianas y supuestos ovnis, y evidentemente al margen de la Iglesia. Me viene ahora a la memoria el caso de Giorgio Bongiovanni, que mezcla un poco todos estos conceptos. Pero hay una aparición que es de las más históricas y de las más pintorescas en España, que tú también has visitado no hace mucho, y que, bueno, me gustaría muchísimo que nos refrescases un poco la memoria de las famosas apariciones del Palmar de Troya, de Don Clemente y compañía. Efectivamente, pues hace poco tiempo estuve allí también, porque precisamente todos los sábados, y muchas personas creen que aquello ya quedó para la historia y que no continúan las apariciones, no continúan con tanta fama, digamos, como en los años 70 tuvo, desde que el conocido vidente Clemente pues se autoproclamó Papa Gregorio XVII, pero continúan desarrollándose lo que se conoce como las apariciones de la Cruz Blanca. Algunos de los videntes que se iniciaron en el año 68 junto con Clemente continuaron por una línea diferente a él, se separaron cuando comenzó toda aquella fiebre aparicionista, y está coordinado por el sacerdote Félix Arana, de allí del Palmar de Troya, y continúan todos los sábados desarrollándose manifestaciones pseudo-religiosas allí, trances místicos y demás. ¿Y Clemente y su basílica? Su búnker, pues allí, bueno, se está especulando de que incluso él ha muerto o está enfermo de cáncer, porque es que desde hace bastante tiempo muchos de sus más cercanos y acólitos de allí, de su orden, pues no lo ven. Y se especula con que o esté enfermo o haya fallecido, no sé. La cuestión es que hace poco también estuve, aprovechando que visité aquel lugar, uno de estos sábados, pues me acerqué y tuve ocasión de entrar nuevamente en la ya archiconocida basílica que casi lleva invertida cerca de 2.000 millones de pesetas. Qué barbaridad. En todo aquello, que es increíble. Y bueno, pues allí continúan dando su misa tridentina en latín, a la manera clásica, y ellos totalmente convencidos de que son la auténtica iglesia. Oye, y el Vaticano es la falsa iglesia. ¿Tú sabes si es cierto aquel rumor de que algunos extremistas del Palmar se atravesaban el pene con un candado? En uno de los artículos que publiqué me omitieron esa parte en la que uno de los miembros de la orden de los carmelitas de la Santa Faz, como ellos se conocen, se produjo herida irreversible en su pene debido a estas mortificaciones. El voto de celibato, ¿no? Malentendido, quizás. Eso es, ellos lo tienen muy harto, pero después te encuentras con que también hay historias de embarazos no deseados, ¿no? De supuestas monjas de allí del Palmar, ¿no? Una historia increíble donde se ve el fanatismo hasta dónde puede llegar. Y como en otros tipos de sectas, pues siempre siguiendo la orden de un líder y los supuestos mensajes que recibe, y son órdenes para los que están allí, ¿no? Y diga Clemente lo que diga, pues aquellos siguen en pie gracias pues a todo ese fanatismo y de personas que han apoyado la orden clementina con bastante dinero, divisas que llega del exterior, y que al parecer actualmente, según los últimos comentarios, hasta la crisis le han llegado a ellos, ¿no? Fíjate tú, extremistas célibes que se atraviesan el pene con un candado, y nosotros nos escandalizamos tanto del caso de Lorena Bobbitt y la amputación del miembro de su marido. Fíjate tú, no hay que irse tan lejos para ver barbaridades por el estilo. Varios casos de eso ha habido, al parecer, en alguno de los miembros de la orden de Clemente. Oye, Moisés, y después de haber pateado tantos puntos de aparición y de haber visto tantas cosas extrañas, tantas barbaridades, ¿a qué conclusión se llega? ¿La Virgen, la madre del carpintero de Nazaret, se sigue apareciendo hoy a alguna persona, o se ha aparecido alguna vez en la historia? Yo no lo sé, por lo menos yo no creo que esto que conocemos actualmente como apariciones marianas para nada tenga que ver la Virgen, la Madre de Dios, para nada. Me parece bastante bochornoso algunos de la parafernalia que rodean este tipo de manifestaciones religiosas. Los mensajes a veces son contradictorios si uno compara los de una aparición y otro. Algunos pueden tener contenidos teológicos profundos, pero otros les faltan base, ¿no? Parece increíble de que la Madre de Dios venga a decir siempre constantes amenazas, mensajes catastrofistas, apocalípticos. Después te encuentras en algunos mensajes muy concretos cierta reminiscencia ultraconservadora, mensajes tradicionalistas, reaccionarios, que no encajan en lo que sería un auténtico mensaje sobrenatural, divino, celestial. Y por lo menos los sacerdotes a los que le he llegado yo mensajes de las apariciones de Pedrera, de Gibraleón,
lo niegan en rotundidad. Me dicen que para nada la Virgen podría decir esas barbaridades, ¿no? O sea, que se manifieste la Virgen o no, yo no entro. Yo analizo las apariciones marianas, vamos al sitio y tratamos de recabar información y ver si efectivamente hay alguna fenomenología paranormal. En cuanto a los mensajes, con sacerdotes que conozco de aquí de Huelva, se los paso y después ellos me comentan cuál es su opinión al respecto, me subrayan algunos datos y las contradicciones que encuentran. Y en todos, por lo menos hasta ahora, todos coinciden en que no hay nada de sobrenatural ni de divino en estos mensajes que se desprenden a raíz de las apariciones marianas. El tema sigue siendo tan complejo y tenemos las mismas dudas y preguntas que desde que comenzamos a investigar este tema. Un punto de vista y nuevas informaciones sobre un tema tan polémico y tan vapuleado como las apariciones marianas. Gracias, Moisés, por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por seguir investigando. No dejes de hacerlo. Gracias. Hasta siempre. Igualmente.